Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, en este día, en esta tarde, noche de domingo. El Señor bendiga tu vida y la de toda tu familia. Desde aquí, los pastores de Chavás, te enviamos un saludo de parte mía y de mi esposa. Estamos transmitiendo nuevamente, sabiendo que prontito, ya en semanas, ya nos estamos viendo con los hermanos de Chavás. Recordá que allí había un brote importante en el cual se habían cerrado todas las actividades por ordenanza del municipio. Y bueno, esto también devino a que no teníamos posibilidad de abrir el templo. Y bueno, ya se terminó. Prácticamente lo decíamos en cada video, declarando la palabra de Dios, que en septiembre, en el final de septiembre esto terminaba y que realmente Dios puso su mano porque ha guardado cada una de las vidas de nuestros hermanos queridos de Chavás. Verdaderamente estamos en comunicación con cada uno de ustedes, de ellos también, y sabés que hay testimonios hermosos desde Chavás, sabiendo de que el Señor ha puesto su mano de poder sobre cada hermana y cada hermano allí de la congregación y también del pueblo de Chavás, sabiendo que hubo algunos casos de fallecimiento, pero entendemos que también tenían otras enfermedades que estaban aquejando a estas personas. Sabemos que el Señor ha cubierto todo el pueblo de Chavás en base a lo que es el COVID, y gracias a Dios, a Él, vamos a darle en este día con una palabra que la vamos a traer en el recuerdo que habíamos hecho hace tiempito en la iglesia, allí para más precisamente para el último fin de semana, marzo del 2020, los últimos días que nos estábamos reencontrando en el templo. Yo esto le di por título: resuelve la crisis en 3 pasos. 3 pasos, mi hermana, mi hermano, para resolver una crisis. Realmente el Señor es bueno, porque si nosotros ponemos en práctica estos 3 pequeños pasos que el Señor nos da, toda crisis se va de nuestra vida y podemos así entrar en la victoria del reino, en la victoria del ejército del Señor, al cual nosotros nos rendimos a Él. Así que anda llamando a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, para poder entre todos ver la predicación del día de hoy y poder así fortalecernos. 3 pequeños pasos, 3 pasos vamos a dar para superar la crisis que el Señor nos está dando hoy, y vamos ya a alabarle al Señor, saludando a todas las personas que se van agregando a medida de que pasa este tiempo. Dios te bendiga, alabarle al Señor. Con Dios tenemos la victoria, ¿verdad? Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré.
alabanza que escuchamos, un tanto ya tiene sus años esta alabanza, pero también es tan lindo recordarla y poder escucharla nuevamente. Realmente todos cantamos esta alabanza preciosa al Señor, cómo nos da aliento poder alabarle a Él, poder escuchar música con letras que se entiendan alabando al Señor. Eso es importantísimo para poder mantenernos firmes en este camino. Mi hermana, mi hermano, yo te saludo si es la primera vez que estás viendo estas grabaciones, estos videos que estamos transmitiendo desde nuestra casa, porque hace poquito ya se está volviendo la actividad en Chavás y podemos estar ya reabriendo el templo para reencontrarnos con nuestros hermanos. Damos gracias a Dios. ¿Sabés que hoy yo lo di por título, esta palabra, yo he dado por título, resuelve la crisis en 3 pasos. Resuelve la crisis en 3 pasos. Si bien es una palabra súper archi conocida por todos, yo sé que muchos de ustedes, más que nada aquellos que están acostumbrados y que saben del Evangelio, que estamos leyendo siempre el Evangelio, son palabras que ya las tenemos más que conocidas, pero que muchas veces en tiempo de crisis nos olvidamos de ellas y allí entra en juego el enemigo, causando distorsión en nuestra mente, distorsión en todo lo que hemos aprendido por mucho tiempo, y hasta corremos el riesgo de desobedecer la palabra de Dios, y esto trae ira, dice la palabra, trae ira a Dios el desobedecer su palabra. ¿Sabés que escuchando palabras vanas, allí hay un versículo? Yo quería traerte hoy una palabra que vos vas a recordar, sobre todo si estás congregando allí con nosotros en Chavás, mi hermana, mi hermano, recordarás que la última semana, cuando después ya el presidente decretaba esta cuarentena, que ya llevamos más de 200 días, pero la última semana veníamos en victoria en nuestra congregación, porque habíamos tenido allí una campaña que el Señor nos puso en el corazón a todos los hermanos, y con gran éxito pudimos cosechar de esa campaña, y todo Chavás se ha enterado después de muchos años de no escucharse ningún tipo de campaña evangelística allí en el sector, que el Ministerio Jesucristo Pan de Vida estaba allí marcando la diferencia, en cuanto a un antes y un después de Chavás, porque volvíamos a tener una campaña preciosa como estábamos acostumbrados muchos de nosotros. Pero ¿sabés qué? Déjame decirte que esta alegría nos duró por 2 fines de semana en cuanto a las reuniones en el templo, y en una de esas reuniones el Señor ponía en mi corazón esta palabra, pero que hoy tengo que recordártela, mi hermana, mi hermano, porque el Señor me ha pedido así, porque estamos en un momento duro de la Argentina. Recordá que en la anterior palabra también habíamos orado y estamos orando por la paz de Argentina. Lamentablemente Argentina está pasando, yo creo que esta fue la semana más dura de la Argentina en cuanto a las malas noticias en lo económico, aumento del dólar, aumento de los combustibles, aumento de los alimentos y los incendios, tanto en las islas frente a Rosario como en todo el norte de Córdoba, San Luis, Chaco, se está prendiendo fuego el norte. ¿Sabes qué? Déjame decirte que esto es generado por un ambiente del enemigo. No, él es el príncipe de este mundo, de este tiempo, que es el enemigo, el príncipe de la potestad del aire, que está influenciando
para el odio del ser humano. Y hay una grieta tan grande entre los argentinos que o estamos de un lado o estamos del otro y no nos respetamos por los pensamientos diversos que hay en la Argentina. Entonces esto genera una crisis para todo el territorio argentino y en lo global ni hablar en el mundo, pero sí estoy hablando yo del territorio que nosotros estamos viviendo, a nuestra amada Argentina. Por eso el Señor nos pedía que oremos por la paz de la Argentina y que dejemos de influenciar en aquellos que lo hacíamos en algún tiempo, de influenciar al odio. Que no es decir, bueno, pero yo no, pastor, yo no estoy diciendo ni maltratando a nadie. Yo hago y digo lo mal que hacen los políticos. Sí, está bien, son pensamientos y estoy de acuerdo con ello, pero no influenciemos más a la gente hablando de política, influenciémosla con la palabra del Señor y oremos por la paz para que cada uno de los que nos escuchan podamos entrar también en ese ambiente de paz y lograr que la Argentina repose por un tiempo realmente de paz que lo necesita y mucho. Todos los argentinos los necesitamos realmente. Realmente necesitamos paz los argentinos. Entonces, mira, yo quería ir a la palabra en Efesios 6:10. Efesios 6:10. Mira, dice allí la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, decía Pablo, y en el poder de su fuerza. En el 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es lo que está generando. La acechanza del diablo genera este desorden y este odio. Entonces, como dice en el 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay huestes de maldad que están activando todo este odio, estos incendios, el odiar al otro porque piensa distinto. Las huestes de maldades no es lucha contra carne ni sangre, mi hermano. No es lucha contra carne ni sangre. Yo entiendo la delincuencia, entiendo que está tremendo. Aquí en Rosario, un muerto o 2 muertos por semana, es una locura lo que se está viviendo y entiendo, pero no es el ser humano contra el ser humano. Aquí es el enemigo que está influenciando a través de personas y esto genera todo un ambiente de maldad. Por eso nosotros, el Señor nos recuerda que somos la sal del mundo. Somos los que estamos allí para darle ese toque de paz, a orar por la paz, orar por las personas, por los seres humanos, para que no nos odiemos. Entonces aquí Pablo nos recuerda que en estos momentos, dice allí en el 12, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estamos leyendo la Biblia hoy y dice que hay gobernadores en este siglo de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas en este siglo. Hay una palabra allí del Señor que se encuentra en Gálatas 1:4 y dice allí: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Señor Jesús se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo.
Y si yo digo presente siglo malo, es porque estamos leyendo la Biblia hoy en tiempo presente. Presente siglo malo. Estamos viviendo un siglo de tremenda maldad. Tremenda maldad. Por eso tenemos que revestirnos nuevamente con la armadura de Dios. Y dice allí Pablo que esto es lo que leíamos ese último fin de semana de marzo, cuando nos reuníamos y estábamos todos alegres, pero mi corazón no entendía, claro, no entendía en ese momento, y tal vez los hermanos pasó lo mismo con usted, hermana o hermano que me está mirando de Chavás, pasó lo mismo, decir, estamos alegres, estamos felices por la campaña y cómo el Señor nos trajo esta palabra de esta manera. Se habrá confundido el pastor, habrá sido una idea de él hablar de esto. No, es que el Espíritu nos estaba advirtiendo de que algo iba a pasar. Y allí en el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y con tanta algarabía que teníamos por aquel tiempo, hace más de 200 días atrás, con tanta algarabía que parecía que no nos iba a detener nadie, con las reuniones en los templos, que se estaba llenando el templo, que la gente estaba feliz y gozosa. Allí el Señor nos advertía que tomáramos las armaduras, que tomáramos la armadura de Dios para resistir el día malo. Días festivos, pero nos hablaba de un día malo. Y el día malo llegó. Al siguiente fin de semana, ya no nos reunimos más en el templo. Había un decreto firmado por el presidente donde se cerraba toda actividad, usted recordará, y donde nos teníamos que encerrar cada uno en nuestras casas para prevención por esta pandemia mundial que se había desatado hacía unos meses. Llegó el día malo y así estuvimos con falta de trabajo, falta de alimentos, con falta en nuestros hogares de muchas necesidades que tenemos los que trabajamos, inclusive el día a día, y que podemos traer ese plato de comida a la casa. Un desastre económico, un desastre familiar se desató. Pero también que esto decíamos que también estaba permitido por el Señor para que nos volviéramos a reencontrar. Pero aquí en este mismo versículo 13 dice, y habiendo acabado todo, porque esto va a terminar, siempre lo dijimos, que esto tenía un punto final, que el Señor iba a poner su mano y esto iba a acabar, iba a terminar. Habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, el Señor permitía esto también. Y déjame decirte que ahora, con el diario del día de ayer, hoy estoy opinando de que esta palabra se cumple. Porque cuando esto termine, vamos a ver aquellos que se mantuvieron firmes, sobre todo aquellos que estuvimos reunidos ese último fin de semana en el templo y escuchábamos esta palabra. Cuando todo termine, estar firmes, dice el Señor. O sea que todo el proceso que hemos atravesado del día malo, que el Señor nos advertía a través del Espíritu Santo, y todo lo que hemos aprendido durante todos estos tiempos de haber escuchado el Evangelio, ahora nos tocaba el turno a nosotros de ponernos en marcha, de ponerlo en marcha y poder aplicar todo lo que Dios nos había dado durante tanto tiempo de escuchar de la palabra de los siervos. Entonces, mi hermana, mi hermano, ante tamaña advertencia de Dios, teníamos que salir a poner por obra lo que Dios nos había enseñado durante tanto tiempo. Y allí empezamos a ver
aquel que había tomado la armadura y aquellos que no la tomaron y se fueron perdiendo en el camino y fueron encontrando otras desviaciones y fueron encontrando otros pensamientos, o aquel que simplemente se apagó y se desconectó de la vida cristiana, de sus hermanos, de la iglesia y de sus pastores. El día malo llegó, la crisis llegó, profunda, una crisis que aún todavía nos está golpeando y azotando y que con cada vez más personas que están dispuestas a transmitir el odio y a transmitir la violencia, como puede ser el caso de los asesinatos o como puede ser el caso de la avaricia del hombre, porque no me cabe ninguna duda que todos esos incendios en esos lugares naturales y maravillosos que todos tenemos en la Argentina para disfrutar, y hemos disfrutado muchos de esos lugares maravillosos, hoy están siendo devastados por el fuego, por la avaricia del hombre, por la enfermedad de la avaricia, el pecado de la avaricia. Entonces, mi hermana, mi hermano, déjame decirte que ante tanta cantidad de maldad que se desata sobre nuestro territorio, no es de menos que nosotros también entremos en confusión como hijos de Dios. Entonces hoy el Señor nos vuelve a refrescar, después de más de 200 días que nos dio esta palabra, nos vuelve a refrescar con la misma palabra para decirnos: hijo mío, hija mía, de la crisis salimos en 3 pasos. De la crisis salimos en 3 pasos, 3 pasos, no mucho más. Por eso hay mucha gente que se está volviendo loca, hay mucha gente que se pierde y que entra en la locura del odio, en la locura de las discusiones, de las peleas, familiares peleándose con familiares por temas políticos. Entra en la locura porque no leen la palabra de Dios, porque no hacen caso a la palabra de Dios. Todo está escrito aquí, mi hermana, mi hermano, todo está escrito aquí. Todo está escrito aquí. Hoy hablábamos con mi esposa, esta mañana estábamos hablando sobre una palabra de Proverbios que hasta nos enseña a votar. La palabra de Dios nos enseña a votar. ¿Querés votar a alguien, a un político? La palabra te enseña a qué político votar. Créeme que es así. Créeme que es así. Proverbios 29, te lo voy a leer nada más para que lo tengas presente. Lo tengas presente. Proverbios 29:12 dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. ¿Me escuchaste bien, mi hermana? ¿Me escuchaste bien, mi hermano? Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Te enseña a votar. La palabra de Dios es útil para todo ser humano. Es nuestro manual de vida. Hay gobernantes, actualmente gobernantes, que están gobernando y no resisten un archivo grabado. Están hablando una cosa en un tiempo y ahora hablan otra. Mentirosos. Y si son mentirosos, todos sus servidores, todos los que están con él, son de terror, impíos. Toda gente maliciosa, sin piedad, no van a tener piedad de nadie. Si vos descubriste que el gobernante que votaste te mintió, todos los que están con él son iguales o peores.
te enseña a votar. Entonces, hoy el Señor nos vuelve a refrescar para salir de esta crisis. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos en este tiempo? Estamos en medio de la crisis. Los gobernantes los tenemos. ¿Y cómo salgo yo de esta? Estoy sin trabajo. No puedo darle de comer a mi familia. ¿Qué es lo que me dice el Señor para esto? Mi hermana, mi hermano, hay una palabra fundamental que vos la conocés y está en el libro allí de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Vos la conocés, yo también de memoria. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Redoblar las fuerzas. Inventá algo. El Señor te va a dar la sabiduría cuando vos te ponés en orden con Él. Cuando vos atendés a su palabra, Él te va a dar las herramientas para cualquier trabajo que quieras emprender. Pero yo quiero leerte de esta palabra que estamos hoy leyendo en Efesios 6, 10, y ahora nos vamos a ir al 16 y te voy a finalizar con esto. Los 3 pasos para salir de la crisis. Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Volvemos al primer paso. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, mi hermano, la fe va a hacer apagar todos los dardos de fuego que vos en este tiempo estás viendo cruzar. Toda esa gente que te dice no se puede hacer nada, estamos al horno, nos tenemos que ir de este país, la única solución es irse del país, lo único que nos queda es matar a los políticos, aquí no hay otra solución, nosotros éramos la solución y ustedes no nos votaron, nosotros íbamos a hacer otro país. No, la solución, el primer paso es la fe. Es la fe para apagar los dardos. Esos son los dardos de fuego. La gente que te tira todo el tiempo, permanentemente, la mala onda, como le decimos en este tiempo. La mala onda de la gente, los dardos del enemigo. Utiliza personas que no saben nada del Evangelio, que solamente dicen que, ay, sí, oramos a Dios, pero nunca oran, ay, le pedimos a Dios, pero nunca piden, que conocen a Dios de oída, pero no lo han visto, no lo han sentido. Esa es la gente que tiene dardos de fuego, que el maligno utiliza para bajonearte, para tirarte para atrás, para dejarte la cabeza así de grandota con tantos problemas. Y cuando vos llegás a tu casa, esposa, esposo, empezás a agarrártelas con los que tenés al lado tuyo. Entonces, tomá la fe primero, el escudo de la fe. Vamos por la segunda, 17. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, esta comparación la hace Pablo y la hacíamos hace 200 días atrás, hermano. Mi hermana, se van a acordar, mis hermanos de Chavás. Tomá el yelmo de la salvación. Yo les preguntaba si sabían qué era el yelmo y uno de mis hermanos, muchos de ellos, contestaban que era el casco. Tomá el yelmo de la salvación, porque usted recordará que en los tiempos aquellos donde se escribía esta palabra, donde había distintas luchas, se ponían un casco para que las flechas no les cayeran, para cubrir todo su rostro y solamente tener aquí abiertos los ojos para poder ir al frente, nada más. Entonces ponete ese yelmo, ponete ese casco que te tape los oídos. Primer paso, el escudo de la fe. El escudo de la fe. Tener fe en lo que vas a hacer, en lo que vas a emprender. Ponele garra, ponele ganas.
El Señor me va a dar la fuerza, el Señor me va a dar los clientes, el Señor me va a poner allí el sustento para que yo salga adelante. Tomá el yelmo de la salvación, porque si empezás a escuchar a aquellos que empiezan a delirar y a hablar de cantos de sirena, aquellos que creen saber de la palabra de Dios y que con el dedo apuntan a los siervos y apuntan a la gente que predica la palabra, induciéndolas con palabras vanas. Personas que no tienen fruto, no llevan fruto y nunca lo han llevado, han fracasado en donde han estado, hablando mal de los siervos. Ese es el yelmo que tenés que ponerte, cubrirte las orejas para no escuchar a quien no lleva frutos. Nuestro Señor Jesucristo fue tan claro, mi hermano, mi hermana, tan claro al advertirnos: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando viene esa gente que no ha sido más que un arbusto lleno de hojas, sin frutos, ponete un yelmo y no lo escuches. Porque eso va a hacer que vos te salves. Eso va a hacer que no te confundas y que vayas para adelante. El tercero. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hablábamos de Sama, hablábamos de aquellos valientes de David que con su espada defendían lo que en su corazón estaba, porque ellos tenían la fe, el escudo de la fe, tenían un yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. No te sueltes de estas tres cosas, mi hermana, mi hermano. Llévalas adelante. Hace más de 200 días el Señor nos ponía esta palabra en Efesios 6:10 para advertirnos del día malo. El día malo llegó en un siglo lleno de maldad, en un siglo malo. Pero nosotros, los hijos de Dios, que seguimos los pasos y los consejos que están escritos aquí, nosotros, cuando todo esto termine, vamos a estar firmes. Te bendigo con esta palabra. Te bendigo toda tu casa y toda tu familia. Mando un saludo grande, fuerte, a una familia amada, a la cual ha sufrido una pérdida en esta tierra de su padre, de Alberto Marton, un muy querido amigo mío, a Juanita, a su esposa, a todos sus hijos. Les mando un cariño, un saludo grande, porque yo sé que mi amigo Alberto Marton está gozando en la presencia de Dios. Una persona muy buena. Una persona que cada vez que yo he estado en su casa y que he comido junto a él, realmente me ha recibido como un hijo más. Dios te bendiga, mi hermana Juanita, mis hermanos, sus hijos, son muchos, uno de ellos es pastor. Los saludo a todos con mi más sentido pésame y el amor más profundo por ustedes. Así que vaya mi respeto para ustedes. Y para todos mis hermanos que hoy están mirando por primera vez, que el Señor traiga paz a su corazón. Y nos vemos la próxima, y ya sabiendo que nos encontramos en el templo otra vez.